Buenos días. Les habla Gustavo Mercado en este día. Este es el Día del Periodista, un día, digamos, como decimos los nicaragüenses, muy fastuosamente de manteles largos. Entonces, aquí tenemos muchos de nuestros hermanos periodistas que están muy contentos celebrando este día. Pero en medio de tanta felicidad también hay un recodo de tristeza. La mesa redonda en este día recuerda al doctor Aguirre. El doctor Aguirre, que era uno del triángulo de Hagamos Democracia o Vale la Pena la Democracia, es un hombre que forjó ese programa desde sus inicios en su programa en radio, que es La Mesa Redonda. Desgraciadamente el doctor nos abandonó hace menos de un año, pero nosotros siempre lo recordamos porque él fue uno de los pioneros del periodismo nicaragüense. Además de ser uno de los pioneros nicaragüenses, para mí era una enciclopedia autodidacta periodística, porque tantos años que le tocó a él vivir alternando ego a ego con Pedro Joaquín Chamorro, creando periódicos como el caso del Nuevo Diario, y siendo director de ambos periódicos. Entonces eso hizo que alrededor de nuestro querido amigo Aguirre, entonces hubo una pléyade de gente joven, agresiva, que hizo historia moderna del periodismo. Indudablemente que este 1 de marzo se basa básicamente en los orígenes del periodismo y específicamente en la personalidad de Rigoberto Cabezas. Tenemos como invitado especial al doctor Guillermo Cortés Domínguez. Este es un hombre que también ha dedicado toda su vida al periodismo, un periodismo agresivo, un periodismo, embonado con la verdad y la denuncia. Usualmente se dice de que si un periodista no tiene capacidad de denunciar y de enfrentar los hechos, entonces en realidad no es periodista. Podrá tener título de periodista, pero en realidad no ejerce el verdadero apostolado del periodismo. Dentro de la fructífera vida de Guillermo, tenemos que durante 17 años fue director de una revista que ha tenido mucha importancia en la generación de los nuevos canales del mercadeo y el mercadeo moderno en Nicaragua, que la revista se llamaba Noticias y Mensajes. Medios y Mensajes. Después que él abandonó la dirección de esa revista, desgraciadamente la revista llegó a un ciclo de vida y en la actualidad él se destaca como docente en la Universidad Centroamericana dentro de la clase de comunicaciones. Él ha dirigido talleres sobre los géneros periodistas. Los géneros periodísticos es, digamos, la última ola que se está presentando dentro del periodismo moderno, ya más acorde no solamente con el periodismo escrito de un papel, o sea, el concepto que antes le llamamos diario, sino con medios como decir la televisión, como decir internet, y todas esas sofisticaciones que se están presentando con el mercadeo personalizado, generándose, digamos, nuevas fronteras para el periodismo. Así que bienvenido sea con nosotros, doctor, y por favor, nos gustaría oír sus primeras palabras. Cómo no, muchas gracias, Gustavo. Y gracias también por el doctorado. Yo tengo una licenciatura en periodismo y una maestría en administración de empresas con énfasis en marketing. Bueno, hoy es un día especial, como ha señalado Gustavo, para los periodistas nicaragüenses. Esta es una festividad nacional. La festividad internacional es el 8 de septiembre. Hoy pues conmemoramos la fundación del diarismo. Los periodistas que en los años 60 tuvieron la iniciativa ante el gobierno de René Chic Gutiérrez
de que se decretara un Día Nacional del Periodista, fueron muy lúcidos al escoger como fecha un día como hoy, porque la fundación del primer diario de Nicaragua, que fue El Nicaragüense, un 1 de marzo de 1884, por parte de Anselmo H. Rivas y Rigoberto Cabeza, es un hecho importantísimo. Aquí han habido muchos periódicos, pero no diarios. Los periódicos tenían una periodicidad mucho más larga. Habían periódicos semanales, mensuales, bimestrales, semestrales, pero diario hasta 1884. Entonces esto marcó una nueva etapa en el periodismo nacional. Perdón, Guillermo, para ilustración de nuestros oyentes, me gustaría ver si podemos ubicar la fecha y el año. O sea, la fecha ya la tenemos, ¿no? Sí, pero el año es muy importante. 1884. 1884, entonces quiere decir que eso concuerda con la llegada de la Revolución Liberal y todo lo que eso representó dentro del intelecto y dentro, digamos, de la aproximación a la realidad política de una Nicaragua nueva, en la creación de un proyecto de nación que se principió a trabajar, en el cual precisamente el director Rigoberto tiene un papel preponderante en la incorporación de la costa atlántica o de la costa mosquitia, como le llamaban los gobiernos conservadores, a la República de Nicaragua. ¿Es correcto? Así es, Gustavo. Y lamentablemente el empuje, no sé si llamarlo partidario, de Rigoberto ante una concepción más abierta de don Anselmo, produjo contradicciones que llevaron finalmente a la separación de ambos y al final del Nicaragüense, que por cierto tuvo muy poca duración. Esta ha sido una característica de la mayoría de los medios de comunicación en Nicaragua, sobre todo en la parte impresa. Es decir, hay cientos, quizás miles a estas alturas de periódicos impresos que han habido en Nicaragua, pero de corta existencia, ¿verdad? Han sido medios de comunicación efímeros. La prensa es una excepción, digamos, ya va acercándose a su primer siglo, ¿verdad? Y curiosamente en décadas anteriores Nicaragua tenía mucho más periódicos de los que existen hoy, mucho más diarios también. Guillermo, pero también creo que aquí hay un hecho histórico que es muy importante, que es que en esta época precisamente coincide la incorporación de un cable en San Juan del Sur, que permitía recibir noticias internacionales a Nicaragua en aquella época súper rápida, pues, o sea, noticias del día. Porque antes de eso, aunque quien hubiera escrito, pues ya sea con el interés que fuera, comercial, político, etcétera, etcétera, tenía el problema de que tenía que alimentarse solamente de noticias domésticas. Entonces hay que identificar también que a través de esa fecha tan revolucionaria como la que estamos hablando, que ustedes identificaron delante del presidente René Chic, también coincide la llegada del cable. Y eso abre las posibilidades de noticias internacionales, que es un componente, digamos, creo yo, inherente sobre todo en aquella época, y sigue siendo actualmente, nada más que ahora somos un mundo más globalizado, donde el internet y todo nos permite prácticamente estar en tiempo real. Pues no era como antes, que el cable se tenía que hacer, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero pasando a un tópico que sea un poco más aterrizado en el siglo XXI, ¿cuál es tu diagnóstico en tu doble capacidad de periodista y como profesor universitario y como analista
sobre la situación actual del periodismo en Nicaragua. ¿Cómo nos ves a nosotros en relación a esas nuevas corrientes que vienen y están apareciendo para quedarse, no están apareciendo para morir, sino entonces cómo estamos siendo receptivos nosotros a los nuevos, digamos, a las nuevas prensas, pues? Pero no me refiero al periódico, sino a la prensa como método de conocer y imprimir una noticia, pues. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo no, Gustavo? Con mucho gusto. Antes, permitime hacer una breve reflexión sobre lo que decías del cable submarino. Uh-huh. ¿Verdad? Como toda una serie de inventos y de nuevas tecnologías que vinieron a revolucionar la manera de transmitir y comunicar información y noticias. El cable aquí jugó un papel fundamental, porque antes del cable, digamos, que facilitó las comunicaciones telefónicas, estaba el telégrafo. Y por ejemplo, en la guerra de secesión en los Estados Unidos, el telégrafo era el principal medio para transmitir información. Y hay algunos investigadores que creen que ahí se encuentra el origen de la técnica de escribir noticias que prevalece hasta el día de hoy, que se llama la pirámide invertida, porque ahí habían, dándole cobertura a esa guerra, una gran cantidad de periodistas, pero el telégrafo era tan lento que no podían acceder a él todos los que estaban ahí, a menos que tuvieran un método. Y ellos crearon ese método, y entonces cada quien solamente dictaba su primer párrafo. Y bueno, como no estaba seguro de que iba a volver a tocarle el turno, procuraba que ahí fuera la esencia de la información. Y esa es la base sobre la cual hoy se escribe la noticia. Solo quería hacer referencia a eso, ¿verdad? Y con mucho gusto yo voy a contestar tu pregunta, ¿verdad? Quizá debamos decirlo pues con dolor, ¿verdad? Que actualmente el periodismo pasa por una situación sumamente difícil de graves limitaciones y amenazas a su ejercicio profesional. Esto afecta muy de fondo a la libertad de expresión, no solo la libertad de expresión para los periodistas, sino la libertad de expresión de todos los nicaragüenses. Y sin libertad de expresión, pues se causan afectaciones a elementos fundamentales de la vida de las personas, a sus posibilidades de organizarse, de expresar su pensamiento, de protestar. Por eso digamos que el ataque a este señor Bonilla que ocurrió en estos días, aunque es un hecho sangriento, ¿verdad?, un hecho delictivo desde esa perspectiva, es también un ataque a la libertad de expresión. De modo que todo lo que disminuye nuestras posibilidades de pensar y de expresar ese pensamiento es un atentado contra la vida, un atentado contra la sociedad, contra las esperanzas de vivir en libertad y en un ambiente de respeto entre las personas y las instituciones, de respeto a las leyes, donde no hayan privilegios, ¿verdad? Y donde se pueda realizar lo que hemos llamado una democracia. Bueno, yo concuerdo contigo totalmente y creo de que las nuevas rutas que está cogiendo la legislación internacional y la globalización y las mismas Naciones Unidas, cuando habla de los derechos humanos, están hablando de unos derechos que han sido inherentes al periodismo. Y es interesante también ver la cantidad de representantes del periodismo que han muerto
en sociedades como decir Siria, Honduras, para no ir tan largo, Guatemala, donde parece que la vida del policía, como decía la película mexicana aquella con Jorge Negrete, creo que era, la vida no vale nada, pues. Entonces, y sobre todo en México hay un concepto donde la vida esperada de un periodista, sobre todo combativo y de protesta, es amenazada grandemente tanto por el cartel oficial como carteles no oficiales o como, por ejemplo, mismas autoridades corruptas. Entonces, por eso se ha, digamos, identificado tanto dentro de las Naciones Unidas como dentro de todos los organismos de derechos humanos que la vida de un periodista hay que defenderla porque representa, como decir, la primera línea de defensa, como si representa el primer bastión que tiene que ser defendido para que puedan ser defendidos el resto de bastiones de derechos humanos de cada uno de los integrantes de un país. Bueno, ahora quiero felicitarte, Guillermo, porque estás en tu día. Igualmente. ¿Verdad? Quiero felicitar a las mujeres y a los hombres de prensa. Pido a la audiencia disculpas y a vos, Guillermo, a vos, Gustavo, por haber venido retrasado. Pero déjenme decirle que estaba en la presentación del libro de Guillermo Rochú Villanueva en la UCC, en la Universidad de Ciencias Comerciales. Y es también un homenaje que se le estaba tributando a Danilo Aguirre Solís. Entonces era un momento que yo no podía dejar pasar, pues, ¿verdad? Sin estar ahí presente, dándole mis muestras de cariño y de solidaridad, pues, a la familia, ¿verdad?, del doctor Aguirre, y, ¿verdad?, escuchar, pues, la presentación del libro. Mira, fue interesante esto porque cuando nos dimos a la tarea de invitarte acá, también lo hicimos con otro periodista, ¿verdad?, que estará por venir para integrarse. El asunto es este, ¿verdad?, de diagnósticos para cómo vamos a celebrar el Día del Periodista. Ya estamos completos, ya sabemos que hay un duopolio, ya sabemos que el acceso a la información está cada día más restringida, ya sabemos que los medios de comunicación independientes están sufriendo una embestida brutal de cierre, de intolerancia de parte de las autoridades gubernamentales. Sabemos, ¿verdad?, que el pastel publicitario se lo están llevando arbitrariamente solo los canales oficiales que han sido otorgadas en sus licencias a los personeros de la familia gobernante. Es decir, eso lo sabemos. Sabemos que aquí hay una restricción a la libertad de prensa. Sabemos que existe una amenaza permanente, ¿verdad?, de una de las 3P, ¿verdad? Si sos mi amigo, de las 3P somosista. Si sos mi amigo, entonces te doy plata, si no, si sos indiferente te doy palo, y si sos mi enemigo, entonces te doy plomo. Esos mensajes han sido muy bien dados a conocer por la familia gobernante. Sin embargo, el gremio, pues, está dividido, también es parte del diagnóstico, ¿verdad? Es una división pseudoideológica, porque ahora son intereses, ¿verdad?, que obligan a los periodistas que forman parte de las estructuras de los medios oficialistas, los obligan precisamente a cerrar filas, independientemente de la razón o de las razones. Sencillamente es cerrar filas alrededor de su proyecto personal. Hay algunos que lo asumen, tristemente, ¿verdad?, hay que decirlo, hay algunos que lo asumen, hay otros que sencillamente no dicen nada, ¿verdad? Eso nos dice a nosotros muchas cosas. Pero bueno, eso ya basta, ya sabemos qué es eso, ¿verdad? Eso se dice en 2-3 minutos. El punto acá es, y ve que la conferencia dictada por Rochú hoy estaba, digamos, enrutada en ese sentido. Habían por lo menos un centenar de jóvenes periodistas de ambos sexos. Entonces se preguntaban los jóvenes, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestra profesión que nosotros hemos elegido? ¿Cuál es el reto? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos entonces? Después, esa fue una pregunta que está ahí, es decir, ¿qué hay de ahora en adelante? Frente a estas circunstancias, con las millas recorridas por tu experiencia en la década de los 70, en la década de los 80, en los 90 y ahora, ¿qué hay que hacer?
¿qué se nos plantea? Hay un gran problema, ¿verdad? Pero también tenemos una gran oportunidad. Del otro lado vemos una democratización de acceso al poder expresarse de la gente. Pongo el ejemplo de Facebook, de Instagram, de las redes sociales en su conjunto. Nadie les pide ahí una licencia, ¿verdad?, de periodista. Nadie les pide el título. Sencillamente se expresan. Unas veces se expresan muy bien y otras se expresan de acuerdo pues al bagaje cultural que tengan y a las motivaciones políticas, sociales, religiosas, etcétera, que puedan tener ahí. Pero esa es una realidad también, ¿verdad? Entonces quería saber tus expectativas, ¿verdad?, alrededor de esto, porque no es cierto que todo está perdido. Yo por lo menos me niego a pensar que aquí ya no se puede hacer nada. Creo que tenemos que estrujarnos el cerebro y el corazón, ¿verdad?, para hacer un mejor trabajo. La gente necesita un periodismo de calidad, necesita estar informada, necesita no relacionistas públicos ni propagandistas. Necesita que volvamos, ¿verdad?, a lo que vos estabas diciendo ahora cuando yo entré, a reconocer que en un párrafo podés dar toda la información necesaria. Ese es mi planteamiento entonces. Bienvenido. Sí, yo estoy de acuerdo con vos, Sergio. Los periodistas que tienen un trabajo, digamos, ya sea como asalariado o como propietario de pequeños medios de comunicación, creo que su primer trabajo o su primera misión es trabajar con calidad. Porque ¿de qué sirve, digamos, si en aras de ser opositor se hace más bien propaganda? Propaganda no es periodismo. Agitación no es periodismo. Entonces hay que ir a los principios básicos y universales del periodismo, comenzando con decir la verdad. No manipular, no cambiar los hechos. Ahora, para decir la verdad, que suena tan sencillo, hay que trabajar, porque la verdad no está lista en un lugar, esperando por nosotros a que lleguemos a buscarla. La verdad hay que reconstruirla, porque ella está fragmentada en diferentes sitios, y eso significa que tenemos que darle tiempo. Tenemos que movernos, tenemos que reportear, tenemos que investigar, tenemos que consultar a varias fuentes y así vamos a construir lo que se llama la verdad o una aproximación a la verdad. Entonces, esto para iniciar significaría que hay que eliminar el periodismo de declaraciones que actualmente prevalece en algunos medios de comunicación y que significa que le tomás una declaración a una persona y luego la llegas a publicar a tus medios, ¿verdad? Eso tampoco es periodismo. Puede ser una actividad periodística, pero no es periodismo en sí mismo. Ese no es el hecho. La declaración de una persona no te va a dar una aproximación a la verdad. Entonces hay que poner en crisis ese periodismo facilista de declaraciones y trabajar de acuerdo a la complejidad que tiene, que demanda acercarse a la verdad. Este sería pues el paso más importante, que es trabajar con calidad, que es recuperar los principios del periodismo. Por supuesto, esto es más caro. No es lo mismo ir a entrevistar a una persona que entrevistar a tres, claro, ¿verdad? Pero bueno, eso es parte de las dificultades que tienen los medios de comunicación y que hay que asumir. Otro aspecto que es importante, pues es necesario, es imprescindible en estos momentos y que se puede realizar es el periodismo de investigación. El periodismo de investigación en nuestro país está en crisis porque lo realizan muy pocos medios de comunicación y muy pocos periodistas. Hasta recientemente, las dos fuentes más importantes de periodismo de investigación eran Confidencial y el diario La Prensa. El diario La Prensa hace poco reclutó a dos de los principales periodistas de Confidencial y desde entonces, digamos que
La prensa se ha puesto a la cabeza del periodismo de investigación, aunque es muy esporádicamente que presentan este tipo de trabajo. Pero cuando aparece un reportaje producto del periodismo de investigación, entonces uno se da cuenta de cosas relevantes que suceden en nuestro país que de otra manera no hubiese sido posible. Y es una oportunidad para tomar conciencia entonces de lo importantísimo que es ese periodismo de investigación, de lo necesario que es para la salud de un país, porque ¿qué es lo que pasa, digamos, en gobiernos o sistemas con vocación autoritaria? Que se van cerrando los espacios, ¿verdad? Se va acumulando el ocultamiento de hechos a lo largo de años. Pero además de eso, como bien lo dice una famosa frase de un historiador inglés, el poder absoluto corrompe. El poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, ese es el problema del autoritarismo, ¿verdad? No es solo un ejercicio que limita a las personas, sino que va acumulando corrupción y va cerrando las puertas a todas las actividades de la sociedad. La única manera de abrir eso es mediante el periodismo de investigación. Solo esas dos cosas te mencionaría así para comenzar. Pero esas dos cosas son sumamente difíciles en estas circunstancias. Entonces, me parece a mí, pues, siguiendo con esta recomendación, esta gran reflexión que nos estamos haciendo hoy acá, eso es parte de la conjura, digamos, eso es parte de los problemas, de las vicisitudes que tienen que pasar los medios de comunicación y los periodistas, en particular hombres y mujeres, porque eso tiene un valor, eso tiene un costo, eso tiene un costo real, pues, ¿verdad? ¿Cómo soportas una investigación que te lleva mucho tiempo, que ya de por sí es difícil el acceso a la información y eso arriesga inclusive tu vida y tu propio pecunio, tu propia bolsa, ¿verdad? No hay medios que te lo estén financiando, pues. Entonces, estamos condenados a no tener periodismo de calidad. No, es que precisamente hay que luchar contra eso. A mí me gustó cuando vos dijiste, yo no acepto que no se pueda hacer nada. Yo no lo acepto, claro, ¿verdad? yo no lo acepto, ¿verdad? Algo hay que ponerse a hacer. Me parece excelente. Y esa aceptación debe pasar por aceptar que es posible hacer las cosas bien. Vos tenés razón en todo lo que has planteado. Pero eso no significa que no se puedan hacer estas cosas, aunque requieran mayor esfuerzo y dinero también. Pero, por ejemplo, una investigación documental. La investigación documental es mucho más barata que aquella que requiere trabajo de campo, como lo que hace Octavio Enrique, que se mete por meses en un tema y después te lo suelta. Como la investigación sobre el uso de bienes del INSS para construir un edificio, ¿verdad?, de parte de un miembro de la junta directiva del INSS. Eso requirió varios meses y cuando salió, qué hermoso el periodismo, ¿verdad? En todo su esplendor aparece como producto de una investigación. Pero podemos hacer investigaciones documentales. Por el otro día necesitaba unas series estadísticas, unas tablas, y me puse a consultar en la red y entré al sitio del Banco Mundial, ¿verdad? Hay cerca de 400 indicadores estadísticos sobre Nicaragua, algunos de ellos muy completos desde el año 1961 hasta el 2013, otros menos completos que eso. Bueno, el viejo dicho, el que busca encuentra, ¿verdad? El que busca encuentra. Y eso solo es en un lugar. Hay un montón de lugares, de sitios en internet que nos pueden proveer información. Porque vos tenés razón, cada día el acceso a la información pública es menor, ¿verdad? Lo cual es una violación no solo a la ley de acceso a la información, sino a todas las leyes relacionadas con las libertades en este país.
Pero aunque tengamos ese problema, hay otro tipo de información a las cuales podemos tener acceso. Lo otro también es, digamos, que los periodistas debemos, en cualquier circunstancia, establecer una red de relaciones y de contacto que nos permitan acceso a información que no siempre puede ser suministrada de manera pública. Entonces, desde todos los ángulos, pues no se puede justificar que nosotros no hagamos el esfuerzo para ofrecer productos informativos de calidad a los consumidores. Ok, se está integrando en este momento a Adrián Uriarte, ¿verdad? Felicidades, Adrián, ¿verdad? Porque estamos de manteles largos hoy, ¿verdad? Tenías un comentario que hacer. Sí, yo también quería ponerle a él de que tú no crees de que también transmitir información sobre lo que pasa en otros países o sobre las metodologías que están siguiendo otros países son bien importantes. Fijémonos, por ejemplo, en el caso de lo último que se acaba de velar en Bolivia en contra de Evo Morales y de su amante, que se dio el lujo de tener contratos del gobierno por $500 millones. Una de las cosas que el periodista investigativo estaba diciendo era que en Bolivia, por política presidencial, se había cortado las licitaciones públicas. Solamente había invitaciones del gobierno. Entonces, el hecho de poner el ejemplo es como decimos en buen nicaragüense: mire, fíjense este caso, pongan su barba en remojo, mire dónde nos llevan. Entonces, esa es una manera tal vez un poquito más barata, y más indirecta de hacer periodismo investigativo, también descubrir la evidencia de lo que están haciendo en otros países y que en realidad no lo están haciendo nosotros, pero que no tenemos cómo probarlo fehacientemente en un momento dado. Algo parecido también creo yo que deberíamos hacer con las investigaciones de una cantidad de periodistas de tierra adentro en México que estaban investigando ciertos negocios y fuentes del narcotráfico y que, por cierto, muchas de ellas ya han muerto, pues. Entonces, que es una manera de decir, mire, esto puede suceder si ustedes siguen como el monito: no veo, no oigo, no hablo. Entonces es una manera como decir, como dice el dicho nicaragüense, poner su barba en remojo. Yo creo que eso es un periodismo también barato que pudiera tener un efecto positivo delante de lo que usted está expresando. Permítanme, después de esa reflexión, permítanme ir a llamadas telefónicas. Tenemos a Eddie Madrigal en la línea. Adelante, Eddie, bienvenido. Gracias, Sergio. Un abrazo a Gustavo, saludos a tu invitado, saludos a todas las personas que nos escuchan. Un abrazo cordial a los periodistas, pero a los verdaderos periodistas, los que tienen su conciencia en el lugar correcto, a quienes sus principios están por encima de cualquier cheque o cualquier billetito azul o rojo que tan de moda se pone. Aquellos cuyas convicciones nos dan grandes ejemplos y que por encima de todo dicen la verdad. Esos son periodistas. Ya casi como los dinosaurios, ¿verdad? En extinción. Gracias a Dios por eso, por los periodistas. Yo creo que uno de los grandes problemas del periodismo investigativo es de que el efecto real que debe tener en una sociedad democrática, institucionalizada, de Estado de Derecho, es que eso conlleva casi siempre a evidenciar los grandes abusos, los grandes actos de corrupción. Y eso en un país ordenado, civilizado, debería terminar con un proceso jurídico y que la gente pague sus errores. Definitivamente la protección de la fuente es determinante, porque ustedes, al igual que yo, saben que hay muchas personas a los más altos niveles en este gobierno que no están de acuerdo con la política que se está manejando y que están asustados por el pleito que se tienen allá al más alto nivel, que simplemente guardan silencio por mantener su puesto en el Estado y su posición política. Pero esa gente da información y aquí es una realidad. El problema es que la consecuencia jurídica de la investigación no se cierra el círculo, porque todo va al mismo punto, al poder.
El otro error que creo que se ha cometido es de que se ha filtrado mucha información a través de principalmente la prensa que aparentemente no es cierto. Entonces eso de alguna forma desacredita la institución. Han habido correcciones en público que le han hecho, por ejemplo, miembros del COSEP, ¿no? Entonces creo que en ese afán también se ve un poco lesionado, pero creo que la lesión más importante no es incluso la económica, que tiene un peso determinante en la actividad de un periodista, de eso come, de eso vive, sino que su trabajo no cierra el círculo, porque cuando se evidencia la corrupción, aquí la sociedad no puede hacer nada más que pellizcar y pellizcarse, pero jurídicamente estamos en pañales. Aquí se ha denunciado los contratos de Alba Alimentos, aquí se ha denunciado los financiamientos de Alba Caruna, aquí se ha denunciado, y todo esto es periodismo investigativo, el tema de Alba Forestal y quién está autorizando la salida y todo el desastre que hay en Bozaguá. Aquí se ha denunciado la anulación absoluta y total de la Contraloría en los procesos de licitación público y en los procesos también de licitaciones de emergencia, ya ni siquiera se pronuncian por ley. O sea, aquí el periodismo sí ha funcionado, pero no tenemos la base jurídica para que eso cierre el círculo y que los pecadores paguen por sus pecados. Un gusto saludarles, amigos. Gracias, Eddie. Sergio Martínez en la línea. Bienvenido, Sergio, te escuchamos. Muy buen día. Saludos y mi respeto a ustedes los periodistas por la labor que desarrollan. Y en primera instancia, mi solidaridad con Francisco Gadea López, que la semana pasada le intervinieron los equipos de su radio en Rivas y prácticamente se los han confiscado pues, por esta labor de estar constantemente haciendo una labor de expresión, de libertad, etcétera. Lord Acton era el del poder corrompe absolutamente, mi estimado. Guillermo es uno de los periodistas que no le faltan 2 unidades para completar los 3 dígitos y superar la centena de su coeficiente. Es un muy buen escritor, ensayista, cronista, reportero, novelista. Y en esto quería traer a colación lo que señalaban y abordar más acerca del tema de la propaganda. Eddie ahorita creo de que lo acaba de señalar magistralmente, cómo los periódicos o las radios, los radios noticieros a veces asumen posicionamientos en trincheras políticas y abandonan la objetividad, abandonan el nivel de rigor de investigación, el nivel de rigor de soportar el dato, de estimular la lógica de los razonamientos y llevan simplemente a un papel panfletario. Y en esto quería yo rescatar pues de que al igual que Rigoberto Cabeza, ahí tienen un hombre que humanista, político, ha hecho mucho por este país también en tiempos de su juventud. Compartimos la llegada al búnker, él un poco más temprano, el 19 de julio desde el Frente Occidental, Rigoberto López, nosotros llegando desde el Frente Interno, regresando de Granada y Masaya en la parte de la tarde. También compartí con él momentos aciagos del huracán Juana, que hizo un excelente reportaje, y, al igual que lo hizo de León al Búnker, hizo un reportaje muy bueno, también movilizado con reservistas en los tiempos aquellos duros de la guerra, las huérfanas de la guerra creo que, y una novela espectacular a la cual yo personalmente le hice algunos señalamientos y algunas críticas de una información que él objetivamente y de término me explicó que no tenía conocimiento al respecto de cómo termina el oráculo de la emperatriz. Pero quiero rescatar esa figura del periodismo comprometido como la de Rigoberto y como la de Winston Churchill. Winston Churchill fue un militar, un periodista y un Nobel de literatura, con uno de sus libros más afamados de las memorias acerca de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de la Primera Guerra Mundial, perdón. Esto lo traigo a colación para efectivamente contribuir de que los que hacemos opinión, los que estamos en la política, los que tratamos de contribuir de alguna manera
de cambiar nuestra realidad, de influir para que haya avances en este país, tenemos que dar pasos a que nuestros oyentes, la opinión pública, se lleve la mayor parte, no solo de la información, sino de elementos para poder discernir mejor. Muchas gracias, de nuevo, felicidades, y recuerden seguir puntillando sobre las características y de lo que estamos enfrentando aquí, una dictadura con carácter de un régimen totalitario, que la libertad de expresión es básica para obtener libertad política, y ahí está el caso de Francisco Gadea López, que le han robado sus medios, tiene varias radios y está siendo acosado, está siendo asediado, y ese es la labor del periodismo combativo. Gracias, Sergio. Tenemos en la línea a Gustavo Valdivia. Bienvenido, Gustavo, te escuchamos. Buenos días. Hola, Gustavo Valdivia, San Isidro Matagalpa. Vean, bien importante el tema. Sin embargo, yo creo que una deuda que tiene el periodismo es que de alguna manera a veces ha recogido banderas políticas, porque una cosa es ser militante de una organización política y otra cosa es hacer el periodismo con profesionalismo. Decía el invitado ahí que al periodismo le falta calidad para que se acerque a la verdad, pero para decir la verdad hay que tener valor. Y en muchos periodistas hay un miedo económico a perder el empleo y hay un miedo a sentir algún tipo de represión o presión política de quienes ostentan el poder. Porque una vez escuché al doctor Danilo Aguirre dice que muchas veces los periodistas son víctimas de los dueños de los medios de comunicación. Casi siempre la línea editorial de la prensa, quien se sale de esa línea de alguna manera pierde su empleo, aunque la prensa ha tenido una posición histórica de denuncia, pues. Sin embargo, yo creo que la deuda que tiene el periodismo es que poco ha contribuido a crear ciudadanía, porque el que esté yendo detrás del radio, leyendo el periódico, de repente ve en la radio corporación un enemigo del gobierno, o en la prensa alguien que combate la línea oficial del gobierno de turno. Entonces, como que a eso hay que llegar, a que el periodista, más allá de su trabajo investigativo, construya ciudadanía y ayude, como decía Sergio Martínez, a que la sociedad se empodere de esos trabajos investigativos y tome la posición política en contra, por ejemplo, de la corrupción. Aquí hemos visto las denuncias de Bozaguá y ningún partido político toma en serio el problema de Bozaguá, el problema medioambiental. Aquí se han hecho denuncias de corrupción y, como dice Eddie Madrigal, la corrupción que se denuncia y no se castiga es como celebrar la fiesta, pues, entre colegas. Entonces, eso es lo que hace falta, pues, que la sociedad tenga una posición más beligerante a partir de la información que muchos periodistas con valor y con dignidad la denuncian. Otro ejemplo, ahorita los 8,000 y pico de ciudadanos que estaban presos y salieron, aquí hay más de 50 universidades y todos tienen un departamento jurídico y ninguna universidad se ha dignado a hacer el análisis jurídico legal de las consecuencias y los efectos negativos de esas medidas de sacar 8,000 y pico presos sin un procedimiento bien definido. Entonces, como que la ciudadanía hay que darle más herramientas y que, desgraciadamente, por la polarización, de repente yo encuentro a sandinistas que conocen de alguien que está acusado de corrupción, pero por solidaridad se queda callado. O al otro lado, pues de repente Arnoldo, que era criticado de corrupto, y es el líder del PLC que más simpatía generó, sabiendo que era corrupto. Entonces, muchas veces la simpatía política y el fanatismo político ideológico no nos hace ver esas verdades que los periodistas señalan con propiedad y con valor. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Max Hurtado en la línea. Bienvenido, Max. Te escuchamos. Buenos días, Sergio y distinguidos panelistas. Yo solamente quería hacer un resumen de la posición de las radios como la Radio 800, parafraseando una expresión del doctor Pedro Joaquín Chamorro, que cierto día dijo que el diario La Prensa era una república de papel. Yo también podría decir, y quiero decirlo, que la Radio 800 es una república de la onda hertziana. Saludos, amigos. Llamada telefónica, por favor, denos Fernando Díaz en la línea. Adelante, Fernando, te escuchamos. Buenos días.
Buenos días, don Sergio, y a su invitado. Hombre, he estado escuchando sobre el trabajo del periodista y su apego a la verdad. Ese apego a la verdad definitivamente tiene que ir acompañado con dignidad. Se ha hablado del empoderamiento y de la labor del periodista para crear ciudadanía y empoderar a la ciudadanía, ¿verdad? Sobre la defensa de sus derechos y sobre el derrotero, pues, a dónde nos queremos enrumbar como país, como ciudadanos. Pero he visto una gran contradicción en cuanto al hecho de que, por un lado, se le critica al periodismo, porque algunos dicen que no se apegan a la verdad, otros se apegan a la verdad, pero no tienen dignidad para mantener la verdad. Y se les dice, pues, que hay que empoderar a la ciudadanía. Pero cuando la ciudadanía, yo creo que el pueblo de Nicaragua ha pasado por todo un proceso, que en estos momentos los mismos señores políticos de la vieja política que han estado acostumbrados a estarle haciéndole guatuza al pueblo, dándole puñaladas al pueblo, entonces en un momento que ya la población se cansó, ya no lo quiere ver, entonces escuchamos opiniones de personas que dicen, no hay de otra, estos son los bueyes que hay y con estos hay que arar. Entonces esa situación contradictoria abiertamente, definitivamente es lo que muchas veces no es que confunde a la ciudadanía, sino que lo que hace es poner apática a la población, porque la gente quiere cambio, pero ¿qué nos quieren presentar? Ni modo, el pueblo se tiene que acomodar, aquí estos son los que tienen las personerías jurídicas y hay que hacer la guatusa, y entonces por aquí tenemos que irnos. Entonces estas cosas, señores, son las que cansan y son las que definitivamente crean toda esta situación que en este momento estamos viviendo en Nicaragua. La población apática porque está hambrienta de dignidad, de personas que sostengan la verdad con principios y con valor, pero se nos quiere plantear otra cosa que ya no queremos. Y me gustaría que ustedes al respecto, don Sergio y su invitado, analizaran el punto. Gracias. Gracias, Fernando. El señor Arturo Morales en la línea. Bienvenido, Arturo. Lo escuchamos. Sí, buenos días. Arturo Morales de Miami, Florida. Un saludo para Gustavo Mercado. Lo conozco desde Mazatepe. Hace muchos años, sí. Y feliz día de periodista, para periodista, hombre de prensa, como vos, Sergio. Porque tu ex compañero, Rolando Cruz, ahora habla de agarrado del dedo chiquito con un tal Carlos Salgado, y cómo cambió de hacer ese hombre, qué barbaridad. Hoy es el día de los periodistas honestos como vos, Sergio Marín Cornavaca. Un abrazo, hermano. Saludos. Muchas gracias, don Arturo Morales, hasta la ciudad de Miami. Bueno, tenemos ya nuestra recta final, tenemos 10 minutos. Adelante, entonces escuchemos tus comentarios, ¿verdad? Adrián, que se está integrando, y Guillermo. Adrián, bienvenido. Bienvenido, Sergio, bienvenido, Guillermo. Y Gustavo. Gracias a Gustavo también por considerarme poder compartir mi punto de vista esta mañana. De las opiniones que escuché recientemente, me logra llenar en lo personal a mí de mucha alegría, porque son opiniones claras, opiniones que están bien sentidas de patria, sentidas de ciudadanía. No son opiniones que están totalmente polarizadas, sino que siento que son opiniones que realmente de lo que debería de apostar el periodismo, de formar esos ciudadanos críticos. Y eso creo que es saludable, escuchar este tipo de opiniones que no son con el hígado, que no son totalmente con tinte partidario, sino que son opiniones que uno dice, bueno, eso debería ser el ideal de todos los medios de comunicación, formar ciudadanos críticos y ciudadanos que están preocupados no solamente por el bienestar económico, ni porque el país avance ni crezca económicamente, sino también por la salud de las instituciones y la salud del periodismo. Entonces, creo que en la última opinión que hablaba sobre el tema de la polarización, el tema del fanatismo y el tema sobre todo un contexto electoral de cuando los medios de comunicación suelen verse tentados a asumir trincheras partidarias, creo que el gran desafío en este caso del periodismo debería de venir
haciendo eco a esas opiniones de la ciudadanía de que no quiere más propaganda, de que quiere más periodismo y menos propaganda, menos fanatismo. Y creo que eso debería de ser un desafío para el periodismo, a pesar de toda la coyuntura que existe, que sabemos que no hay acceso a la información pública, sabemos de que no hay distribución ecuánime de la publicidad oficial, sabemos de que los periodistas son asediados, les niegan las entrevistas, los intimidan, que hay unos medios locales, de espacios informativos en canales locales también son censurados de manera directa en el interior del país. Claro que tienen menos efectos porque estamos hablando, y tristemente pues hay que decirlo, que el gran debate del periodismo, al igual que la política, se concentra en Managua, pues. Y eso también creo que es un déficit que tenemos en cuanto al debate, la cultura de debate público. Pero creo que este día, dentro de los desafíos que tenemos, uno tiene que hacer eso, de buscar cómo reinventarse, de buscar cómo refrescar realmente los principios básicos del periodismo, sobre todo en este año electoral, donde no información contaminada de propaganda. No es cierto que vamos a tener esos oyentes que están ecuánimes, están balanceados. Se puede sentir de que son posiciones y uno dice, bueno, aquí estamos de balde, porque realmente, profesor Cortés, estamos de balde porque uno siente, escucha esa opinión y dice, ese ciudadano pues está prácticamente, va más allá y hace su propia lectura de la realidad nacional. Ya no necesitas que estemos nosotros aquí tratando de descodificar e ilustrarlos en nada. Sin embargo, sabemos que en los años anteriores, en los contextos electorales municipales y nacionales, sabemos que tristemente es cuando más se ha polarizado el país. Y creo que el periodismo tiene una gran cuota de responsabilidad en cuanto a prevenir ese tipo de sociedad fragmentada que no es saludable en este año, que se reedite por más escenarios desfavorables que tenga el periodismo independiente. Creo que tiene una gran prueba de fuego los pocos espacios y medios independientes de no dejarse contaminar por la llamada oposición. Tienen que hacer el mayor de los esfuerzos los medios o los espacios independientes en buscar realmente cómo regirse a los principios más básicos del periodismo y de la pluralidad de fuentes y el cuanto al tema del tratamiento ético. Si los pocos espacios informativos se dejan arrastrar por esos cantos de sirena de la oposición, creo que estaríamos retrocediendo los 5 años que han pasado en este país, donde no ha sido muy positivo, cuando sabemos de que en medio de los fuegos cruzados de los partidos políticos, los que salen perdiendo son los propios medios de comunicación y los periodistas. Entonces creo que ese es un elemento. El otro elemento, creo que ya lo abordaban por acá, tiene que ver con el tema de la investigación. Es cierto, no hay acceso a la información. Eso no hay que evidenciarlo, ni que hacer una investigación a profundidad para llegar a esa conclusión. Pero sí creo que los medios independientes tienen que buscar cómo reinventarse la forma de cómo construir la noticia. Y creo que es una oportunidad para que la ciudadanía, esa ciudadanía así crítica, lo que demuestra que cuando se le abren los micrófonos, se le ponen los micrófonos, puede tener opiniones tan críticas y maduras como esa que está acá. Lo que pasa es que muchas veces creemos que solo los expertos y los políticos pueden hablar. Entonces creo que es importante que los medios de comunicación hagan más periodismo ciudadano. Si hacen más periodismo ciudadano, creo que van a lograr hacer mucho aporte al debate, a la cultura de debate en este año electoral. Y un tercer elemento, para hacer la palabra al profesor Cortés, creo que tiene que ver también con el tema de más documentación y menos especulación. Es decir, el periodismo de especulación tampoco ayuda, porque a la larga quien termina perdiendo es el mismo medio de comunicación, porque se desacredita cuando una fuente corrige de que esa información realmente no ha sido la información que se ha brindado al periodista o al medio de comunicación. Y entonces creo que esto sería más bien abonar positivamente para que la ciudadanía realmente se pregunte entonces a quién creerle. Si ya no creemos en la información oficial y los medios independientes también están
fabricando información, entonces a quién creerle. Creo que los medios tienen esos 3 desafíos y un último elemento que tiene que ver con las redes sociales. Tenemos que entender que las redes sociales hoy en día son quizás la única tribuna donde los ciudadanos están viendo los espacios donde participar, porque hay tanta información, pero información contaminada, muchas veces cargada de propaganda. Entonces la ciudadanía, por salud mental, muchos prefieren realmente ser ellos los protagonistas de su propio punto de vista y cómo ellos entienden e interpretan la realidad hoy. Entonces creo que los periodistas tienen el desafío y los medios tienen el desafío de que la ciudadanía realmente continúe y siga creyendo en los medios de comunicación en Nicaragua. Poco ha contribuido, decía un oyente, ¿verdad? Los medios a crear ciudadanía, ¿verdad? Estamos en ese déficit, Guillermo. ¿Tenemos ese déficit los medios todavía? Sí, definitivamente. Yo también quiero decir que estoy muy contento por la calidad de las intervenciones que han habido esta mañana, especialmente de Sergio Martínez, Gustavo Valdivia y Arturo Morales. Sí, no han sido pues los expertos, sino los oyentes muy bien informados, quienes nos han dado aquí toda la piedra, ¿verdad? En relación a los principios fundamentales. No me deja fuera a Eddie Madrigal, ¿verdad? Que sí, es un acucioso. Perdón que no lo había notado. En cuanto a los principios fundamentales del periodismo, ¿verdad? Y principalmente, y que tiene que ver con lo primero, claro, sobre no hacer propaganda y hacer verdaderamente periodismo. Y en relación a tu pregunta, que ellos también lo planteaban, ¿verdad? Empoderar a la gente y crear ciudadanía. Se supone que si nosotros informamos, le damos elementos de juicio a las personas para que puedan formarse un criterio sobre determinados asuntos. Y solamente cuando se tienen criterios puede haber una toma de decisión. Y esa es la importancia de nuestro trabajo. Le damos herramientas a la gente para que tome decisiones y parte de esas decisiones tiene que ver con su participación en diferentes escenarios de la vida nacional. De modo pues que nuestro trabajo no es informar, nuestro trabajo es crear esas condiciones para que la gente ejercite su ciudadanía. Muchas gracias, Guillermo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Adrián Uriarte, Guillermo Cortés Domínguez. Muchas gracias, Gustavo Mercado Sánchez. A ustedes, amigos. Gracias, Ulises. A ustedes, amigos, Radio Escuchas. Nos escuchamos mañana. Nos vemos mañana en otro programa de La Mesa Redonda. Somos la nueva radio hecha imagen. www.radio800.es